Bueno, y muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Es un gusto para mí estar con ustedes. Les agradezco muchísimo que ya estén conectados. Mi nombre es Javier, soy el chef Javier y para hoy les traigo una receta deliciosa. Hoy vamos a cocinar una receta fácil de hacer, una receta rápida de hacer y una receta que tiene como el concepto del programa menos de 10 ingredientes. Tenemos menos de 10 ingredientes, tenemos 30 minutos y en 30 minutos les voy a enseñar a hacer un plato que es para chuparse los dedos. Agradezco a las personas que se conectan desde que empezamos la transmisión, por supuesto mi mamá que siempre está conectada y nos manda saludos. Fernando Rodríguez que también dice que nos está viendo y las demás personas que poco a poco se van conectando. Ya estamos en la antesala del fin de semana y es una buena oportunidad para recomendarles tratar de hacer algunos de los platos que hemos trabajado en los programas. La idea es que ustedes mejoren sus técnicas de parrilla y no solo que las mejoren, ¿verdad? Porque han de ser muy buenas, sino que las complementen con un poquito más de información, de secretos y de recetas que nosotros les vamos compartiendo. Quiero que me cuenten a las personas que ya se conectaron si han probado alguno de los cortes. Hemos mencionado bueno, ya tengo muchos meses de estar transmitiendo y normalmente cuando hablamos de carne de res de los Estados Unidos, cuando hablamos de carne de US Beef, quiero que me cuenten cuál de estos cortes de carne de los Estados Unidos de res es la carne que han probado. Y si han probado algo en especial después de que empezamos a transmitir. Yo les cuento, cuando yo empecé a parrillar con ustedes en todo el tema de la pandemia, habían muchos cortes que yo no los había probado. Y a través de tenerles que llevar las cápsulas, anteriormente me puse a probarlos, a hacerlos, y verdaderamente hay cortes fantásticos que muchas veces no nos damos la tarea de probarlos. La gente por lo general hace lomito, hace puyazo, pero US Meat tiene una variedad de cortes de carnes extremadamente grande. Y yo los invito de verdad a que hagan el esfuerzo por probar nuevos cortes y hoy les voy a presentar un corte que yo estoy seguro que no conocen. Ángel Cuín que nos dice que ya está presente también. Olga Verónica Roche que también está por acá saludando. Muchísimas gracias. Pero cuéntenme qué cortes son los que normalmente ustedes usan en la casa, qué corte es el que les gusta, su preferido. Hay lomito, hay culot, hay porterhouse, hay tomahawk, hay ribeye, hay miles de cortes y quiero saber cuáles son los cortes que a ustedes les gustan. Andrés Ramírez nos saluda desde Medellín, Colombia. Qué maravilla llegar hasta Medellín. Se me antoja una empanada, un pan de bono, un pan de queso, un ajiaco. Ay, no, solo de pensar ya me dan muchas ganas, pero hoy vamos a hacer carne. Hoy vamos a hacer carne y lo que voy a trabajar para hoy es un London Steak. El London Steak creo que es un corte que la mayoría no conoce. El London Steak es una carne muy suave, muy jugosa, con mucho marmoleado, que ya se las voy a enseñar. Y es una carne que tiene mucha semejanza a un corte que yo sé que todos cuando lo vean, lo van a relacionar. Entonces, hoy vamos a hacer un London Steak. Prefiero el culot, dice Alejandro Argueta. Saludos de mi nena Lucy, ya pendientes de las recetas. Hola Lucy, y qué gusto. El culot es un corte muy bueno. Yo les cuento que el miércoles tuve la oportunidad de hacer un culot ahumado. Es que es tan bueno, pero tan bueno. Pero lo que no quiero es que caigamos en la repetición de hacer solo el culot, que probemos otros cortes. A mí me encanta, ¿verdad? Tuve la suerte esta semana de cocinar un buen culot, compartirlo con amigos de US Meat, recibir regalos. Aquí tengo mi cafecito. Este es un regalo que agradezco muchísimo a la gente de US Meat, que no solo me da mis regalos, sino que me da la oportunidad para poder estar con ustedes en este tiempo que me encanta. Edwin Guerrero, Anayansi Mazariegos, Wilber, que está ya conectado también. La entraña, dice Fernando Rodríguez. Fernando, ojo con lo que vamos a hacer hoy y ojo con lo que les voy a enseñar. Hoy vamos a trabajar en una parrilla de interiores. Esto es una parrilla eléctrica, es una parrilla que obviamente trabaja con energía, llega a temperaturas muy buenas y me da beneficios para poder trabajar. Por ejemplo, si alguien tiene un apartamento y no puede tener una parrilla, esta es una buena opción. Esta parrilla, una de las características que tiene es que no genera tanto humo, porque lo que genera humo es la grasa de la comida, la grasa se va para abajo y normalmente la cantidad de humo que se genera con estas parrillas es bastante más reducida. Si yo vivo en un lugar donde no puedo generar parrilla por lo complejo de los apartamentos,
esta puede ser una excelente opción. Por supuesto, si hacemos un corte que tenga mucha grasa, pues el corte va a generar humo, pero en menos cantidad que generaría en una parrilla tradicional. Hoy yo el corte le voy a poner un poquito de grasa para mejorar aún así su asado, pero van a ver que es un corte que tiene muchísimo marmoleado. Vilma Oliva, buenas noches. Chef Cory Cifuentes, que también nos acompaña. Rodrigo Chavarría dice que la rachera. La rachera que menciona Rodrigo es básicamente lo mismo que cuando nos mencionaba la entraña Fernando. La arrachera por lo general viene marinada y la entraña viene sin marinado. Esa es la diferencia de las dos, pero básicamente son lo mismo. Grupo Terranova, buenas noches, chef. Saludos, chef Juan Paz. Claudia Lisset, yo soy fanática de la carne. Cuesta encontrar otros cortes por aquí. No cuesta, no cuesta. Y eso es lo que yo quiero que nos llevemos el día de hoy. No cuesta. Hoy en todos los supermercados existen cortes diferenciadores de carne de res de US Meat. Ustedes vayan al súper, entren al súper y ahí están los cortes. No les voy a decir qué súper. Hay unos que son grandototes, grandototes, grandototes. En esos supermercados hay cortes especializados de US Meat. En todos los distribuidores de carne hay cortes de US Meat. Si alguien quiere saber dónde comprar los cortes, escríbanos, pídanos las direcciones de los distribuidores en sus países y con mucho gusto nosotros les podemos decir dónde están los cortes, pero básicamente están en todos lados. Ahora sí hay mucha carne de los Estados Unidos y por eso pues tenemos esa ventaja de cocinar más rico. ¿Qué temperatura interna debemos darle a la carne de res corte grueso? Hoy vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de esto cuando ahumamos, dice Alejandro Argueta. Ahumamos hoy hice una clase para Intecap y les enseñé a ahumar precisamente, ¿verdad? El problema del ahumado es que son periodos muy largos y para llegar y salir del proceso y poder mostrar el producto final es un poquito complicado, pero les prometo que vamos a hacer algunas técnicas de ahumado porque mucha gente lo está pidiendo. Saludos desde Escazú, Costa Rica, Jonathan Rodríguez, Ramiro Fallas, que nunca falla también con la cocinada rica de la carne. Buenas noches, Chef Jordi desde República Dominicana y Yadira Aldana. Entonces, temperatura. Antes de empezar a trabajar, voy a hablar un poquito de temperatura rapidito, que lo voy a extender un poquito a la hora de cocinar, pero cuando me preguntas qué temperatura necesita un corte grueso, no existe temperatura para un corte grueso o para un corte delgado. Las temperaturas son lo mismo. La misma temperatura es para un corte de este tamaño que para un corte de este tamaño. Es exactamente la misma. El problema es que mientras más delgada sea la carne, es muchísimo más difícil calcularle un término y una temperatura. Por eso siempre prefieran cortes que tengan por lo menos una pulgada de grosor. En una pulgada yo tengo suficiente espacio para meter un termómetro e ir calculando las temperaturas. De eso les prometo hablar un poquito más adelante. Vamos a empezar, les voy a enseñar la carne y le voy a dar a mi reloj los 30 minutos reglamentarios. En 30 minutos yo tengo que tener el plato en el plato para poderlo disfrutar. Bueno, miren pues, esto que tengo por acá es un London Steak. Vamos a ver y vamos a abrir por acá. Edgar Vázquez, que también está conectado, mi buen amigo Edgar, bienvenido. Esto es un London Steak. Después del huracán, mucho desastre en Centroamérica. No, el desastre en Guatemala está como no te lo puedes imaginar, Wilber. Muchas gracias por preguntar. Hay 350,000 personas albergadas, 350,000 personas. Solo pónganse a pensar lo que significa darle comer a 350,000 personas. Yo tengo el gusto de ser rotario y hemos estado trabajando para llevar alimento a estas personas y de verdad no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance. La situación es bien compleja. Afortunadamente hoy terminó de llover porque había venido el segundo huracán. La lluvia hoy terminó, los ríos subieron muchísimo más de nivel y le pedimos a Dios pues que ya no venga ningún acontecimiento más, pero la situación bien complicada y la gente con una necesidad que uno no se puede imaginar. Si tienen la oportunidad de ir a un centro de acopio, ayuden. Uno no sabe, pero cuando uno ayuda, el que en realidad se ayuda es uno. Con un poquito que den, yo creo que si todos nos agarramos de la mano, seguro vamos a salir de esto. Entonces, esto es un London Steak. Tiene un marmoleado hermoso,
Esto es del trasero de la res, de la parte trasera de la res. Si ustedes se dan cuenta, tiene muchísimas vetas de marmoleo y cuando yo lo extiendo, por ahí se les está viniendo ya a la cabeza a qué se asemeja este corte. Este corte hay personas que le llaman también el flank steak, porque es un corte muy parecido a la entraña, que sale de un área prácticamente igual que la entraña. Es un corte con mucha presencia de marmoleado, es un corte muy jugoso, es un corte muy suave y es un corte fantástico para llevar a la parrilla. Entonces, lomito puyazo, excelente, pero empecemos a investigar estos cortes nuevos. Esto se llama un London Steak. Les garantizo la suavidad, les garantizo el sabor y les garantizo la textura en este corte. Lo primero que voy a hacer con mi London Steak es que voy a tomar un poco de aceite de oliva y por eso les decía, tengo grasa en ese marmoleado, pero le voy a agregar aceite de oliva. La grasa, recuérdense que es un sinónimo de calidad en la carne. Si una carne parece vacío, chef, sí, parece un vacío también. Parece un vacío, el vacío es un poquito más grueso y básicamente sale de áreas muy similares, ¿verdad? Es un músculo que no tiene mucho movimiento, es un músculo muy suave y es un músculo de los preferidos para parrilla, ¿verdad? Porque es un músculo que rápido llega a su cocción, llega a una cocción donde sigue siendo muy terso, muy suave, por ese contenido que ustedes están viendo de marmoleo. Si no miran grasa en un corte, eso significa que el corte no está bueno, por favor. Cuando van a comprar carne en el supermercado, tienen que buscar un color rojo cereza, que es precisamente lo que estamos viendo por acá, y tienen que buscar un grano muy fino, que la carne no se vea con grano grueso, y tiene que tener bastante grasa. Si tiene esos elementos, ustedes se pueden garantizar que están comprando una carne de óptima calidad. Un músculo, mientras más movimiento tiene, tiene menos grasa. Entonces, los músculos que no tienen grasa son normalmente los músculos que son más duros porque han generado más masa muscular. Los músculos que están estáticos son los músculos que van a generar mucha más suavidad en una carne. Entonces, siempre vamos a preferir los cortes con grasa. Estoy agregando pimienta y estoy agregando sal en cantidades pues bastante moderadas, podríamos llamarle. Vamos a ir agregando la sal. Estoy usando una sal parrillera. La sal parrillera tiene una textura muchísimo más gruesa. La sal parrillera va a tener la característica de que al llegar a la parrilla se va a empezar a caer, pero tiene suficiente tamaño para empezarle a dar sabor a la carne. Recordemos que la sal en realidad es un potencializador de sabor. La sal lo que hace es que los sabores sean más potentes, más fuertes y que sean más agradables. Piensen en un pastel. Todas las recetas de pastel dice agregue una pizca de sal. La sal no necesariamente es para lograr un salado penetrante, es para lograr un sabor más balanceado. La sal parrillera o sal gruesa va a entrar a la parrilla con la carne y se va a empezar a caer. Y a la hora de servir el plato, solo voy a tener ese cuidado que la sal le dio de sabor al corte. A un corte como este no le pongan una sal fina de cocina. La sal de cocina fina, por su milimetría, se va a adherir mucho a la carne, no se va a caer y es muy probable que fallemos cuando agregamos sal que no es parrillera. Siempre sal parrillera. Y si en algún caso logramos el resultado de nuestro plato y sentimos que le falta un poco de sal, le colocamos un poco de sal. Si le agregamos sal fina y esto se pone salado, no hay forma de arreglarlo, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucho cuidado en el detalle cuando agreguemos la sal. ¿Qué temperatura entra a parrilla, chef? Para que la carne llegue a parrilla y para que la carne empiece a lograr un marcado, y más que un marcado, un sellado, ¿verdad? Todos hemos oído la palabra sellado. La temperatura de la parrilla debe de ser de 500 grados. Pero eso va a depender obviamente del tipo de parrilla y las condiciones en las que tengamos la parrilla. Por eso, más carbón, menos carbón, depende de las condiciones. Cuando tenemos ambientes abiertos donde hay mucho flujo de aire, cuando hay mucha oxigenación, es muy fácil llegar a las altas temperaturas. Cuando tenemos espacios cerrados, la temperatura es un reto. Pero si yo tengo 500 grados de temperatura, es lo ideal para yo poder lograr un marcado perfecto. ¿Cómo vemos la temperatura en una parrilla? Hoy es muy fácil.
Porque hoy agarramos un termómetro de los del coronavirus, exactamente ese termómetro, lo ponemos, ese termómetro marca superficie y al hacer una lectura me va a tirar la temperatura de la parrilla. Cuando esté en 500, 450 pudiera llegar a ser, yo logro el sellado marcado, perfecto. ¿Qué si no puedo tener en parrilla? Claro, hoy estoy haciendo parrilla interior, hoy estoy haciendo parrilla eléctrica, aquí las condiciones son diferentes, pero lo que no puedo tener es llama, jamás puedo tener llama. Entonces voy a dejar que el elemento de la parrilla se vaya calentando. Yo empiezo a tener yo ahorita la puse en high, porque esta es otra cosa. Esta es una parrilla de interiores y trabaja de una forma diferente. Algunas traen un medidor de temperatura y se estabiliza la temperatura con un termostato, ¿verdad? Esto normalmente tiene una luz, la luz se prende y cuando alcanza una temperatura que nosotros requerimos, la luz se apaga. Y ese es el indicador de que estamos a temperatura. Entonces yo aquí estoy buscando los 500 grados de temperatura. Mientras tanto, la carne está en contacto con la sal. La sal no se puede agregar en un corte de cocción rápida, no se puede agregar solo en la parrilla. Mucha gente dice, la agrego en la parrilla. La sal necesita tiempo para generar ese cariño de sabor que le va a hacer a la carne. Por lo menos agreguen la sal, unos 5 minutos antes es suficiente y luego ya se van a parrilla. Si ustedes agregan la sal en parrilla, la sal se va a caer inmediatamente y por lo general al final de la cocción siempre van a necesitar agregar adicional sal. Entonces, la sal en la parrilla, eso no es para los métodos de cocción de carne americana. Recuérdense que los cortes americanos por lo general son cortes que se cocinan más rápido. Culot, lomito, porterhouse, tomahawk, ribeye, todos estos cortes llevan en promedio 10 minutos de cocción. Claro, si son muy gruesos, obviamente hay que darles más tiempo, ¿verdad? Si es un tomahawk, 3, 4 pulgadas de cocción, yo me voy a llevar unos 40 minutos trabajándolo a fuego indirecto. Pero esos son casos especiales. Entonces la sal, por favor, siempre la vamos a agregar en este momento. Vamos a ver, saludos desde República Dominicana, dice Rubén Leonel Alfonseca. Muchísimas gracias, Rubén Figueroa, que también se conecta. Saúl Bueso, qué gusto que Saúl también está conectado. Y vamos a ver, Selvin Estrada y Edgar Vázquez, que también ya lo habíamos saludado, y Alan Valle. Cuéntenme, por favor, cuál es el corte que les gusta, cuál es su corte preferido. Váyanme contando, esta información a mí me sirve porque en las próximas actividades que tengamos yo sé cuáles son los cortes preferidos de la gente. Cuéntenme cuál es su corte preferido de carne para yo poderlo considerar en las siguientes recetas. Ya tengo la temperatura a punto de llegar y luego vamos a empezar a hacer la salsa de hierbas. Esto lleva una salsa de hierbas súper interesante. Recuérdense que necesito trabajar con 10 ingredientes. Para eso tengo la carne, tengo el queso parmesano, tengo las semillas de calabaza, tengo el ajo, tengo albahaca, tengo perejil, tengo cilantro, aceite de oliva. Sal y pimienta nunca lo contamos, pero si lo contáramos, juntamos los 10 ingredientes. Y tengo todavía 20 minutos de tiempo para terminar mi plato. Entonces, ahora sí, parrilla a temperatura. Me voy a ir a colocar mi carne a la parrilla y vamos a colocar directamente. Quiero que escuchen. Eso es lo que yo tengo que escuchar. Ese es el sonido de la fritura, es el sonido de la parrilla, es el sonido de todos esos elementos que transfieren calor y logran un sellado, ¿verdad? Entonces, ya que tengo mi carne, voy a empezar a dejar que la carne se vaya cocinando y voy a empezar a trabajar la salsa. Para la salsa voy a agarrar un recipiente, vamos a tomar un recipiente. A ver cuándo nos enseña alguna receta con short ribs o una San Luis. Miren, tenemos recetas de short ribs. He trabajado recetas de San Luis de los dos cortes. Mi sugerencia es que se metan a la página de YouTube también, de US Meat Centroamérica Dominicana. Ahí pueden ver recetas de cocina muy buenas. Ahí tengo videos de short ribs, ahí tengo videos que yo sé que les van a gustar. Dentro de la misma página de Facebook hay muchos videos. En esta página van a encontrar los videos del chef Pablo Lowe, van a encontrar los videos de Billy Ray, del chef Billy de República Dominicana, y los míos. Y seguro van a encontrar más de alguno que se adapte a lo que ustedes necesitan. Los invito a que visiten la página porque eso les va a dar muchísimo más material.
Voy a colocar por acá semilla de calabaza. Voy a colocar un diente de ajo. Vamos a poner de la misma manera las hojas de albahaca. Voy a colocar las hojas de cilantro. Voy a poner el perejil, por eso se llama una salsa de hierbas. Voy a ponerle aceite de oliva. Le coloco el aceite de oliva. Esto semeja obviamente a un pesto, ¿sí? Voy a ponerle, déjenme traer por acá un poquito de sal. Vamos a agregarle siempre el toque de la sal. Vamos a agregarle de la misma manera un poquito más de pimienta, que la tengo por acá, déjenme traerla. Perfecto. Voy a agregarle un toque de pimienta y voy a empezar a que estos ingredientes se integren. Voy a tomar mi batidora de mano, o mi licuadora de mano, mejor dicho, y me voy a poner ahora a convertir esto en una mezcla. Vamos entonces con la batidora agregando presión para que las aspas vayan haciendo el trabajo. Aquí voy a ir considerando si necesito o no necesito más aceite. Esto tiene una textura todavía bastante fuerte, le voy a poner más aceite de oliva y nuevamente voy a trabajar con la licuadora. Vamos a ir haciendo este trabajo hasta lograr una salsa bastante uniforme. Va a depender de la textura que ustedes le quieran dar a la salsa. Yo quiero una textura bastante suave, por lo que voy a ir buscando textura de esta manera. Cuando ya tengo textura, agrego el queso parmesano. Voy a poner mi queso parmesano y nuevamente voy a darle un poquito a la licuadora para que el queso quede con mucha textura. Creo que lo vean acá, es prácticamente un pesto de vegetales. Miren qué cosa más rica. Es una salsa con mucho sabor, es una salsa con muchísimo aroma. Déjenme poner esto por acá. Y vamos a regresar de nuevo a la parrilla. Vamos ahora a revisar. La carne debe de soltarse sin hacer esfuerzo. Si la carne en algún momento estuviera todavía pegada, eso significa que todavía no es el momento de voltearla. Cuando la carne suelta, así de fácil, yo puedo ya voltear mi carne. Tenemos líneas de marcado, tenemos un dorado bueno y lo único que tenemos que hacer es trabajar el tema de tiempo. Sí, hay que tener paciencia, la parrilla requiere un poco de paciencia y por favor, errores importantes a la hora de hacer estos platos. La gente le da vuelta, vuelta y vuelta a la carne. La carne no puede llevar más de 4 vueltas. Yo trabajé la primera vuelta, vamos a trabajar la segunda. Y si fuera necesario por temperatura, hacemos 2 vueltas más y con eso el corte está listo para ir a la mesa. Yo tengo ahora, vamos a ver qué dice por acá, fajita de lomito para tacos. El sonido de la parrilla, buenísimo, sí. Tengo a José Pieri. Hola José, también, qué bueno verte por acá. Buenas noches, chef. Mi corte favorito es el pulled pork. En Ecuador lo llamamos bandiola. Bueno, eso es el hombro del cerdo, ¿verdad? El Boston butt, que es el que sirve para hacer el pulled pork. Excelente. Por el precio, sabor y fácil de hacer a la parrilla aquí en Estados Unidos, la picaña. Que la picaña es el culot o el puyazo, ¿verdad? Delicioso también. Para mí el corte ideal es el ribeye o el tomahawk. Son cortes con muy buen sabor y marmoleo, chef. El tomahawk es un corte muy bueno, pero el ribeye se considera el rey de las carnes, ¿verdad? El ribeye tiene una mezcla perfecta de sabor, de textura, de grasa y es el preferido por la mayoría de las personas. Quienes no han probado un ribeye, yo los invito a que sea parte de los cortes con los que tienen que estar de alguna manera haciendo sus nuevas experiencias de asados. Voy a colocarle salsa, por eso les decía que en esta receta vamos a tener bastante presencia de grasa. La salsa está hecha en un 50% de aceite de oliva, mas sin embargo, ustedes ven que no genera humo. Entonces esta es la ventaja de este tipo de parrilla, que es una parrilla para interiores sin generación de humo. El día de hoy es cocina desde la cocina de mi casa, por eso estamos utilizando este recurso. Mañana tenemos cocina desde la parrilla.
Para el día de mañana, recuérdense que la cita es a las 7 de la noche. Y mañana nos vamos a la parrilla. Mañana voy a trabajar tomahawk. Y el tomahawk que voy a trabajar es un tomahawk de cerdo. Es un corte fantástico que muchas veces no lo aprovechamos porque en el cerdo dejamos muchos cortes que al final no les ponemos tanta importancia, pero todos los cortes que hay en la res también están en el cerdo. Y mañana el tomahawk de cerdo va a ser la estrella, y así es de que los invito a las 7 de la noche para que me acompañen a ver el tomahawk de cerdo. Voy de nuevo a regresar a parrilla y voy en parrilla a darle a mi carne la tercera vuelta. Voy a revisar mi tiempo, me quedan 15, 14 minutos para tener este plato en la mesa. Voy a nuevamente agregarle un toque de salsa y luego con esa última vuelta el plato va a estar listo para ir a la mesa. Mi recomendación, por favor, es que si prueban un corte nuevo, el que sea, si prueban un corte nuevo, siempre traten de probarlo solamente con sal la primera vez. ¿Por qué? Porque la primera vez debemos de conocer el corte, debemos de entender el sabor del corte y eso solo lo vamos a agregar si no agregamos demasiados sabores. Yo he usado este corte, lo he probado, por eso ya empiezo a hacer recetas, pero la primera vez tratemos de usar solo sal. Con sal vamos a tener la textura, vamos a tener el sabor y a partir de eso podemos hacer toda la creatividad que queramos en un corte. Los cortes de la res no son únicamente para hacerlos con sal. Los cortes de la res no son únicamente para tirarlos a la parrilla. Son para hacer cualquier cosa que ustedes se imaginen de una manera creativa y de una manera diferente. Vamos entonces a regresar a la parrilla y voy nuevamente a darle una vuelta. Y ahora voy a empezar el proceso de toma de temperatura. ¿Qué es lo que me preguntaban? ¿Cómo saber a qué temperatura la carne está lista? La temperatura va a depender primero del gusto que yo tenga por la carne. Para mí, la carne se come a 140 grados. Esto está a 140 grados en este momento. En este momento, yo voy a sacarla y la voy a retirar de parrilla. Cuando voy a sacar esa carne de parrilla, mi recomendación es hacer una última medición de temperatura, para lo cual pueden agarrar las pinzas, colocar el termómetro al centro de la carne y si la temperatura que marca es la que ustedes buscan, quiero que vean, no sé si se logra ver, creo que no se mira, no, ahí marcó 123, vamos a dejar, miren, 100, bueno, es variante, ¿verdad? Porque obviamente ya no se come la carne, pero tengo alrededor de 145 grados de temperatura. A esos 145 voy a apagar el fuego de mi parrilla y me voy a ir a mi plato. Miren ese steak delicioso, jugoso, riquísimo. Voy ahora, ya que estoy listo para servirlo, le voy a poner una capa nuevamente de salsa. La capa inicial que se fue a parrilla obviamente va a cambiar su sabor por la relación que tuvo con la temperatura. La salsa que estoy agregando ahorita fresca va a tener un sabor muchísimo más fuerte. El London Steak es un steak que es interesante el nombre, ¿verdad? Porque uno creería que tiene sus raíces en Londres, pero es un steak 100% americano, que dentro de las características es que se acompaña de hierbas, tal y como lo estamos viendo hoy, y se sirve muy delgado. Vamos a usar un cuchillo de preferencia jamonero y con un cuchillo jamonero vamos a hacer rodajas muy finas de London Steak y lo vamos a pasar a la mesa. Cuchillos, les voy a mostrar un jamonero. Déjenme salir por acá un momento. Este es un cuchillo jamonero, que es un cuchillo largo. Es un cuchillo que tiene algunas características como estos bordes que ayudan para que la carne no se pegue. Tiene muchísimo filo y con esto vamos a generar esos cortes de steak. Para hacer un steak y para generar cortes en un steak, siempre el primer paso es el uso de la chaira. Vamos a pasar la chaira y con la chaira lo que vamos a hacer es asentar el filo. Esto no es un afilador, esto es para asentar filos. Siempre, siempre, siempre que vayan a la parrilla,
siempre que vayan a hacer sus cortes, utilicen esto, utilicen la chaira unas 2 veces que la pasen y el cuchillo nunca va a perder el filo mientras lo hagan una práctica. El cuchillo, como es de un material que es moldeable, uno no lo puede ver, ¿verdad? Porque eso es milimétrico, pero empieza a doblarse en la parte del filo hasta que los dobleces son tan pronunciados que el filo se pierde completamente. ¿Qué es lo que hace una chaira? Una chaira lo que hace es volver a poner todo el filo recto y mantener el cuchillo siempre con filo. Entonces mi recomendación, un cuchillo jamonero. Otra cosa importante, como es un corte muy jugoso, el reposo es vital. 5 minutos de reposo podrían ser suficientes para que el steak esté mucho más agradable a la hora de comerlo, que no me vaya a quemar, y más importante aún, para que todos los jugos que están en ese steak se estabilicen y se queden en el interior del steak. Si yo corto el steak caliente, pues obviamente todos los jugos se salen y todo lo que yo me preocupé por llegar a temperatura, lo estoy perdiendo a través de un mal corte en un mal momento. 140, 145 grados es un corte término medio, excelente, con un corazón rojo, buenísimo para el gusto de la mayoría de personas y buenísimo para disfrutar de buena textura, de buen sabor y la calidad de la carne. Recuérdense que la carne, mientras más tiempo yo la cocine, va a tener ciertos problemas. Número 1, se va a deshidratar porque pierde agua. Entonces, mientras más allá lleve el término, voy a tener pérdida de líquidos y eso va a repercutir en textura a la hora de comer la carne. Y número 2, y muy importante, es que las vitaminas y los minerales, no todas las vitaminas y minerales son resistentes a la temperatura. Mientras más elevado sea el punto de temperatura, vamos a empezar a tener pérdida de nutrientes. Y muchas veces paramos comiendo carne solo como carne y desaprovechamos la parte nutricional que estos cortes también tienen, porque eso es parte de lo que también hay que aprovechar a la hora de comer un pedazo de carne. Excelente chef, dice, ya experimenté con un London y a fuego espectacular, dice Gilmar Castro. Yo he hecho un pork belly combinando técnicas y recetas de usted y de Chef Pablo y quedó delicioso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vean los programas y saquen los consejos. Pablo tiene consejos muy buenos y no los van a poder encontrar si no ven los programas. Váyanse, busquen las recetas de Pablo, vean las recetas de Pablo y sáquenles, trátenles de sacar las cosas que van a mejorar su cocina. Vénganse conmigo, saquen lo que les guste, váyanse los miércoles con Billy Ray y váyanse comiendo todos esos poquitos, ¿verdad? Que hagan de alguna manera un complemento para que ustedes tengan mejores platos. Porque la única finalidad de nosotros como equipo de U Smith es llevarles las herramientas para que ustedes puedan tener más calidad de platos en sus casas. O al menos eso es lo que nosotros tratamos de lograr y esperamos y les agradecemos muchísimo la preferencia para poder lograr este objetivo. Cuéntenme ahora qué corte les gustaría aprender a trabajar. En lo que yo corto esto, cuéntenme qué corte les gustaría aprender, ya sea de res, ya sea de cerdo. De preferencia el día de hoy, háblenme de la res, mañana vamos a hablar del cerdo, pero díganme, chef, yo quiero aprender a hacer este corte, porque eso nos da las líneas y las directrices para poder ir generando los materiales que ustedes necesitan, ¿verdad? Y no solamente lo que nosotros creemos o pretendemos que ustedes deben de aprender a cocinar. Vamos entonces ahora a tomar nuestro London Steak. Voy a ver siempre el sentido de la fibra. El sentido de la fibra en este corte era bastante hacia lo largo, por lo cual voy a ir haciendo cortes de esta manera y voy a ir descubriendo el término. Jamás, nunca, el corte debe de ser crudo por dentro, ¿sí? A no ser que les guste la carne cruda. Mucha gente confunde el corte crudo con el corte término medio, con el corte término rojo. Si la carne por dentro está roja y cruda, ese es un corte incorrecto. No vayan a cometer el error. No quiere decir que porque está crudo está en el término que tenía que estar. No, la carne siempre se debe de cocinar y siempre debe de llegar a un término. Estos son 145 grados de temperatura. Quiero que vean ese centro tiene un color rojo agradable, pero por nada del mundo yo puedo decir que este corte está crudo.
porque esa es la seguridad y la certeza que me va a brindar el termómetro. Por eso el uso del termómetro es vital y es importante. Si yo uso un termómetro, este es el resultado que toda la vida voy a obtener al hacer mi carne. Vamos entonces a irnos a hacer el esfuerzo. Está delicioso, pero de verdad. Cuando les digo que está delicioso es porque está muy bueno. Fíjense que aquí hay algo similar al pesto. Y el pesto tiene la característica de tener el sabor del ajo bien pronunciado y tener el sabor de la albahaca. Y obviamente ese parmesano riquísimo. Esa es una, eh, esa es una nota de sabor que tiene, pero la semilla le da un complemento en textura muy bueno. Y como tiene un ajo que nosotros agregamos crudo, por eso les decía, en parrilla la salsa me va a ayudar a dar mucho sabor, pero va a perder mucho de su sabor por el contacto con la temperatura. Recuérdense que el ajo va perdiendo sabor mientras más lo cocinamos. A la hora de agregar esa salsa fresca, yo vuelvo a potencializar el sabor de las hierbas y verdaderamente esto queda espectacular. Esta es una receta que yo les recomendaría que la prueben a hacer, ¿verdad? Porque seguro se van a acordar de mí. Miren ese color maravilloso, se ve lindo, el corte es hermoso. Esto como para una entrada, para que ustedes le pasen esto a los amigos se van a volver locos cuando prueben este corte. Tratemos de quitarnos de la cabeza la idea de hacer lomito y puyazo, lomito y puyazo. A mí también me gustan, son deliciosos, pero tenemos que empezar a experimentar con diferentes sabores para obtener mejores resultados. Este corte lo pueden cortar delgado, tal y como yo lo corté, así se corta un London steak. Lo pueden colocar en un plato bien decorado, lo pueden dejar inclusive en este término, fíjense pues, lo pueden llevar a este término. Lo pueden dejar en un papel de aluminio, que su temperatura baje totalmente. Ya que la temperatura bajó, lo meten a refrigeración y lo dejan en refrigeración un día completo. Al día siguiente los jugos se estabilizan totalmente, no va a haber pérdida de nada de jugos. Agarran ese cuchillo jamonero y lo rodajean muy fino. Lo colocan en un plato ordenado muy lindo, frío, y luego le agregan alcaparras, le agregan un poco de cebollín, le agregan más queso parmesano, sal, pimienta y aceite de oliva y lo pasan como semejando un carpaccio. Eso lo acompañan de un buen pan y es una forma de poder tener unas entradas fantásticas. Si quieren hacer un pan más rico, pásenlo, tal y como se los acabo de escribir, pásenle a la gente rodajas de pan, de preferencia que sea pan de un día antes para que tenga una textura un poquito más dura. Pasen unos tomates muy frescos, deshaciéndose prácticamente, y pasen más ajo fresco, ajo en gajos. Agarran el pan, agarran un diente de ajo, se lo frotan al pan y ese ajo va a dejar suficiente sabor a ajo. Luego agarran el tomate y le raspan el tomate al pan, eso va a dejar sabor a tomate también muy rico, y luego le colocan la carne. Y es otra forma de tener una experiencia, un sabor y algo diferente con un corte tan rico como este. Mi tiempo llegó a la meta, 30 minutos. 30 minutos es suficiente para hacer un buen corte. 30 minutos es suficiente para llevar un plato de primera calidad a la mesa. El reto es que por favor confíen y que prueben los cortes de US Meat. Váyanse a la góndola, vean el sello de US Meat y donde vean ese sello y lean productos que no conocen, vétanse a la página de US Meat, vean cómo se hacen y cómprenlos. Inviertan en la experiencia de cada uno de ustedes. Inviertan en la experiencia para generar mejores acabados en esa parrilla, porque al final las experiencias son las que valen la pena y son las que nos van a marcar la diferencia. El plato está listo. El plato está listo para servir. Tiene un sabor excelente. Y para ir terminando, vamos a ver lo que nos escriben. El brisket quisiera poder hacerlo, dice Alan. El brisket es un reto un poco más grande por el tema del ahumado, 16 horas de trabajo, pero con mucho gusto vamos a estarlo compartiendo. En las recetas que hay en la página de YouTube hay cómo trabajar brisket. Hay una opción de trabajar brisket en olla de presión. Se puede hacer en olla. Ese es un corte de cocción lenta. Olla de presión, olla de cocimiento lento,
ahumador, por ejemplo, ¿verdad? Son procesos para ese tipo de carne. Brazuelo, riquísimo. Qué bueno se mira ese trozo, dice Giselda. No se mira, está riquísimo, de verdad. Nuevamente entré tarde, se mira delicioso, chef, dice mi buen amigo Juan Enrique. Se ve delicioso, Carla Martínez. Una mantequilla de tomate deshidratado por encima y la copita de vino, chef. Mañana voy a usar tomates deshidratados y voy a hacer una salsa para el tomahawk de cerdo. Entonces mañana el tema justo son tomates deshidratados. Los espero a las 7 de la noche. Se ve riquísimo y está riquísimo. Yo con eso prácticamente voy a ir terminando y los invito para que el día de mañana me acompañen a las 7 de la noche. Recuérdense que las personas que somos felices somos las personas que nos gusta comer. Que este plato se convierta en un plato más para llevar a la mesa de las personas que ustedes más quieren. Delicioso, riquísimo, denle la oportunidad a los cortes de U.S. Meat y les prometo que no se van a arrepentir. Yo con eso me despido, que tengan un feliz fin de semana, que aprovechen a aprender esa parrilla y que se consientan con un buen pedazo de carne. Mi nombre es Javier, soy el chef Javier y los veo el día de mañana. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por supuesto nos seguimos viendo. Hasta la próxima.